¿Pero qué vamos a hacer en este vídeo, Juanma? Pues como en todos los vídeos, Carlos, tratar de conquistar YouTube. Bienvenidos a Netflix. Hola de nuevo, Netflixazos, a este nuevo vídeo. Y como ya habéis visto que hemos empezado estos vídeos de Back to the 80s, la vuelta a los 80, y hemos dicho, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Un top 5 de los juegos que salen en 2018? No, hombre, eso hay 40.000 por YouTube. Con lo cual, ¿qué hemos dicho? Pues vamos a hacer un regreso a nuestra niñez y vamos a hacer otra cosa muy diferente. Sí, yo creo que Juanma lo que siente es una crisis, ¿sabes? Y tiene que volver al pasado constantemente. Y todavía no he llegado a los 40. Pues, poco te falta. Pero para empezar este vídeo vamos a ponernos en antecedentes, sobre todo a aquellos que seáis mucho más jóvenes, o como que la mitad de años que nosotros, porque seguramente no entenderéis un poco el contexto donde vamos a ubicar este top de retrojuegos de nuestra niñez. Y empezamos hablando de las recreativas. Sí, porque había unos lugares que a lo mejor mucha gente de los que sois muy jóvenes no conoceréis, que eran unos lugares donde había máquinas recreativas, o sea, dícese, cada maquinita era un juego de la época, donde le echabas monedas y jugabas una partida. Nosotros jugamos en peseta, o sea que... Peseta, le echabas un duro. Peseta. Aún ni siquiera éramos en la Comunidad Económica Europea, no era ni siquiera la Unión Europea todavía. Y pues eso era, digamos, el sitio de reunión, porque antes, eso los que sean de nuestra edad lo sabrán, antes cuando ibas al colegio también ibas por la tarde. Sí, es que iba a decir una pregunta y además una pregunta para vosotros, y si la respondéis es porque sabéis de lo que estamos hablando. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el maestro? Lo ponéis luego en los comentarios. ¿A quién se llamaba el maestro en los salones recreativos? Pues eso, estaban los salones recreativos, que eran donde nos solíamos juntar antes de ir al colegio para echarte tu partidita y echar un ratito con los colegas antes de irte al colegio otra vez. Y una pregunta, oye, ¿por qué íbamos a los salones recreativos si queríamos disfrutar de los videojuegos? Pues porque las consolas y los videojuegos en aquella época eran muy, pero que muy caras. Si andas buscando algo fuerte, no te columpies. Has encontrado la consola de videojuegos Sega Mega Drive. ¿Qué pasa, Indy? ¿Te estás haciendo viejo? Mega Drive. Vive una aventura Sega. Estamos hablando de que mi primer ordenador, que se puede llamar ordenador decente, era un 286 o un 386. Creo que era un 386, un Astran. Y gozaba del privilegio de tener un disco duro de 33 megas. En aquel tiempo, en aquel tiempo. Entonces, claro, si queremos disfrutar de videojuegos, tenemos que ir a estos salones recreativos para poder disfrutar de este ocio que pegaba muy fuerte y que, claro, que era imposible tenerlo en casa, ¿vale? Imposible. Claro, y para que hagáis una idea de lo que son, o sea, una máquina, un juego recreativo normalito, vamos a poner un Final Fight, ¿vale? Pues puede ocupar la friolera de 5 o 6 megas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, era un pedazo de máquina tamaño 1,80, 1,90 para un juego que ocupaba 4 o 5 megas. O sea, era una bestialidad. Es decir, lo comparas con las cosas de ahora y es que te ríes, ¿no? Pero era lo que había en esa época. Y nosotros pues teníamos que disfrutar de algo en nuestro ocio. Y era una de ellas. Además de jugar al bote-bote y al pilla-pilla, al piola, y que sea un montón de cosas más, pues también teníamos esta oportunidad, que como en nuestra época pues teníamos creo que eran dos tardes, o sea, iba al instituto o al colegio 2 veces por la tarde. Iba al colegio 2 veces por la tarde. Recuerdo que en el mío al menos era lunes y martes. Pues, entonces, y decía, y lo que eran los salones recreativos eran, digamos, nuestros primeros escarceos con la tecnología. Y ya después yo recuerdo que mi primera consola que yo tuve fue la Mega Drive. La mía fue la Master System 2, pero vamos, que ya era mucho más tardío. Aquí donde nosotros veíamos que era en Motril, salones recreativos por lo menos había 4 o 5, ¿eh? O sea, había muchísimos para... Y que reunían a bastante gente, o sea, tú no veías, de los salones recreativos que había en la ciudad, o sea, tú no veías ninguno que estuviera vacío. O sea, que si a todo el que guste los videojuegos en aquella época dice no tengo consola, voy ahí. ¿Qué pasó con estos salones?
que llegaron las consolas de 32 bits, perdón, con la PSX, la Sega Saturn, la Nintendo 64 llegó un poquito más tarde. Sí, ya los gráficos de lo que eran los juegos de las recreativas quedaron muy obsoletos. Sí, porque ya era todo en 2D, exactamente. la Play ya fue la primera consola que ya mostró los 3D, Bueno, la Saturn aunque creo que salió antes. la Mega Drive Bueno, tuvo el Virtua Racing, pero bueno, eran unos 3D... Como el Virtual Fighter, que se veía ahí más... Sí, a veces. Pero bueno, la primera consola que movía los 3D casi, o sea, todos sus juegos empezaron a salir en 3D casi, fue la generación de 32 bits, con los famosos CD, porque antes los juegos eran cartuchos y hoy se pasó al CD. Y ahí el fallo que tuvo Sega fue sacar la 32X, que seguía siendo cartucho. Sí, bueno, y luego Nintendo, que tampoco quería pasarse, pero bueno, son cosas del pasado. Que algún día a ver si hablamos también, ya que estamos a lo de back, hablamos de toda esa cosilla, porque ahí sí fue un gran cambio generacional de pasar de juegos de sprite de estos chiquititos en 2D a pasar ya al 3D. ¿Y qué pasa? Que ya en las recreativas pues ya no, es decir, ya tenías unas consolas a precio económico y videojuegos que empezaban a costar también un precio que la gente ya se empezaba a permitírselo. Y eso ya empezó con la caída, ya no ibas a jugar a la recreativa, ya jugabas en casa. Y claro, y aparte que la otra ventaja que tuvo la Play 1, la PSX, para convertirse en la consola top venta fue que era muy fácil de piratear. Sí, bueno, eso es con lo cual que decían de... eso hizo que la gente, por el precio de un CD virgen, pues tuviera una colección de juegos bestial, hizo que la gente comprara consolas y el tiempo que se tiraba antes la recreativa, pues lo pasaba en su casa tan agustico jugando a su Play. Sí, o sea que eso fue por eso cayeron las redes. A lo mejor por eso hoy en día no se ven. Bueno, en Japón creo que hay edificios donde aquí hay algunos en Granada, en el Kinépolis tiene un salón recreativo, pero es porque es una bolera, más pero bien. no tienen la presencia que tenían antes. Antes era brutal la cantidad de cosas que había. Y de eso vamos a hablaros ahora. De qué juegos en nuestra niñez pues visitábamos más. No vamos a hablar de lo que más se vendían, porque nosotros vamos a hablar de nuestras experiencias personales. O sea, a lo que nos pasábamos la hora muerta jugando en los recreativos. Con alguna mención especial, porque había un montón de juegos que merecían la pena. Que sí, y bueno, y que es que además estaban llenas siempre. Y además hay que tener en cuenta que estos juegos están teniendo un auge por dos cosas, que eso sí seguro que incluso los más jóvenes lo conoceréis. La Raspis o Raspberry, con los emuladores, y el emulador MAME, que emula todos los juegos de aquellas antiguas consolas. Por eso muchos sí conoceréis estos juegos, porque hay mucha gente, conocidos nuestros y gente que no es conocida, que tiene una Raspberry y para recordar viejos tiempos tiene instalado 800.527 juegos de los antiguos. Que las compañías suelen hacer su remix clásico, lo que sea, de Sega Mega Drive va a hacer uno. Exactamente, de su juego antiguo lo van sacando para las diferentes consolas actuales. Y empezamos ya con nuestro... Sí, empezamos ya. Después ¿Qué juegos nos marcan? De esta larga intro vamos a empezar con el primer juego. Bueno, pues el primero de mi lista, o de nuestra lista, los que yo... Sí, porque todos lo hemos jugado todos. Es el Golden Axe. Madre mía, que yo... O sea, yo me flipaba con eso. O sea, es que cuando yo pegaba el tajado... Bueno, tenía un nombre, el protagonista era un bárbaro, ¿no? Con un nombre bárbaro llamado Alex. Sí, vamos, Alex el Bárbaro, que el juego estaba completamente basado en la saga de Conan, no sé si yo creo que estaba basado en la peli que en la novela, porque con el enano, sí, es que era el enano, la amazona y el bárbaro, o sea, pero era un juego que estaba muy bien porque era un beat'em up, o sea, un yo contra el barrio de toda la vida, pero tenía sus cosas originales porque, por ejemplo, una cosa que está muy bien es que ibas consiguiendo unas pócimas que soltaban unos enanitos, que esas pócimas... Que soltaban a base de palos. Sí, a base de... Hombre, los tenías que convencer para que soltaran. Un montón de movimientos que tenían, la música, tío, me encantaba. Sí, y con esas pócimas lanzabas, cada uno tenía un especial diferente, fuego de dragón, y era un juego que hemos pasado las horas, pero muerta. Genial. Oh, madre mía. Luego han seguido sacando algunos Golden Axe. Sí, creo que... Hablamos del primero, ¿eh? Sí, hablamos del primero. Creo que en recreativa salieron 3 en recreativa. Y después está ese juego que no existe, que es de Play 2. No sé, pero Beat Rider, es que fue un poco... Tú te lo compraste por ser fan de Golden Axe. Lo tengo. Además, lo tengo todavía, pero que no es muy bueno. Está sujetando esta mesa que cogí. Sí, fue muy malillo. Pero que el Golden Axe... Genial. Bueno, y seguimos con otro beat'em up. Esta vez algo más, digamos, oscuro y siniestro. Vamos a hablar de el Ghosts 'n Ghosts. La segunda parte. El primero fue el Ghosts 'n Goblins.
Esto es el señor Sir Arthur que se embarca en una aventura para rescatar a su amada. ¡Oh, qué cosa más poco Utilizamos vista! una fórmula muy típica de aquella época, era el plano, ¿vale? Que tú veías al tío de perfil, a los egipcios, ¿no? Y era saltar. Y avanzando y derrotando a todos los enemigos. Era un juego que estaba muy bien, o sea, a mí me gustaba mucho porque tenía su boss de cada fase y cada fase era muy diferente. Entonces iba avanzando, era muy divertido cuando tenías 2 puntos de vida. O sea, el primero te quitaban la armadura y te quedaba en calzoncillos, unos calzoncillos blancos de corazoncitos. Sí. Y ya cuando te mataban se veía como saltaba en esqueleto y te convertía en hueso. Sí, era un juego como casi todos los de recreativa eran súper complicados de pasar, pero que ese juego ha pegado. De hecho, para PS2 sacaron lo que fue el máximo, que era ya sí. en 3D y tal y cual. Pero no era igual. No. O sea, el Gus and Ghosts, o sea, mucha gente se ha enganchado a la aventura del Sir Arthur, pero a muerte. Bueno, pues ahora, más que un juego, hablamos del género, porque el género de lucha, en lo que es en 2 dimensiones, era... O sea, es que yo creo que no había juego malo, o sea, eran sacar juegos. El primero fue Street Fighter 2, el 2, no el 1, el 2, el 2 era... El 1 sí estaba para Astra en CPC, pero el 1 no fue... Era el 2, vamos, es que había colas y colas. O sea, que por eso Homer se enganchó en Mortal Kombat. Vosotros, si habéis visto alguna vez la cola del INEM o de la Seguridad Social para una operación... Eso no era comprar un iPhone, tío, que también hay un montón. Eso no era nada para lo que había para Street Fighter. Yo por eso empecé a jugar, claro, tú ibas a recreativo donde encontrabas 50 personas esperando para jugar al Street Fighter, esperando a que mataran al anterior. Pues yo me fijé en un juego que había al lado, digo, hostia, mira unos ninjas raros y como imagen real. Me enganché como una perra. Y eso es lo que después fue el Mortal Kombat. Sí. También después se convirtió en otro género de masa. Y luego cayó y después ha vuelto a resurgir. Sí. ¿Qué pasa con Street Fighter? Que hoy en día sigue la licencia, igual que con Mortal Kombat, pero a lo mejor no conocéis muchos juegos de SNK, ¿vale? Porque SNK, o sea, pese a que aquí lo que suena es Midway por Mortal Kombat, ahora NetherRealm y Capcom por Street Fighter, o sea, la que pegaba en los 90 era SNK. Mira, con su Neo Geo, vamos. Con la Neo Geo, o sea, que tenía unos juegazos, Samurai Showdown, el King of Fighter, el Art of Fighting, yo qué sé, tío. el Fatal Fury. Tenía de todo, tío. O sea, tenía juegos, ahora todavía seguimos teniendo el King of Fighters, ¿vale? Que es, digamos, casi lo que ha quedado del SNK. Que por Dios, tío, ¿por qué no hacen remasterizaciones de esos juegos? En 2 dimensiones, como yo que sé, en gráficos chulísimos como están ahora, tío. Es que había juegos, o sea, SNK, los juegos de SNK siempre brillaban porque eran gráficamente... Visualmente eran los mejores. En su tiempo eran 2 dimensiones, eran esa estética, claro, eran japonesas, pues estética anime, y eran buenísimos. Y petaron, o sea, el King of Fighters, eso de jugar 3 contra 3, que vencía uno y salía otro, eso fue muy original. Cuando salió el Samurai Showdown, que decía un juego con espadas. El Art of Fighting, o muy sea, bueno, lo de tener el zoom, el que tú veías como los tíos, la cara se le iba poniendo morada de los golpes. O sea, SNK innovaba mucho. Y ahora que incluso se está aprovechando con el nuevo Dragon Ball, ¿vale? Y dices que es en 2D, bueno, Guilty Gear mismo, que son en 2D. Sí, o sea, que lo hacen en 3D, que arrastre, que traigan otra vez esos juegos otra vez y lo podamos tener en las plataformas actuales. Sí, porque el último King of Fighters yo lo he jugado y está muy bien, vuelve muy a lo antiguo y está muy bien, es 3D, pero jugando 2D, con lo cual es que cualquier juego de SNK, vamos, la gente mataría por volver a jugarlo de nuestra edad, pero matarían, pero digo, varias veces. Y ahora, otro género por excelencia. Estaba los de lucha y, como os he comentado antes, el beat'em up. Y digamos, el estandarte de los beat'em up, pues ¿qué fue? De Capcom, el Final Fight. Eso fue, vamos, fue la hostia también, o sea, fue un juego que pegó muy, muy fuerte, que se han hecho, de ese juego se han reutilizado personajes para los Street Fighter, porque Cody, Guy y Hagar eran los 3 protagonistas del... Y la transexualista Poison, contra la nacionalidad, también estaba. Y André, otro personaje también, otro villano, también ha salido en los Street Fighter. Con lo cual, este beat'em up, que la historia es muy sencilla, o sea, secuestraban a una muchacha que era la hija de Hagar, la novia de Cody y la amiga de Guy,
y podéis estar los tres, pues vamos a patearle el culo a los que han secuestrado. Pero qué bueno era ese ambiente de los 80 punky, con bandas, con todo, está muy bien. Bueno, esto ha marcado género porque está el Street of Rage, Capitán Comando, Cadillac Dinosaurio. Hay un O sea, los beat'em up montonazo. fueron las Tortugas Ninja, Las Tortugas Ninja, el Double Dragon. Que el también Double salió. Dragon, después te sacaron, por ejemplo, otros los Sunset Riders que eran de Sí. pistoleros. O sea, el beat'em up estaba muy bien y pegaba mucho en aquella época porque como lo podías jugar a dobles, pues podías ir con tu colega a jugar y jugarte tu partida y molaba el jugar con otra persona. Es un género que ya hoy en día casi ha desaparecido. Sí, Y no o sea, sé si habrá algo, pero yo creo que... yo creo que el beat'em up ha evolucionado al hack and slash. Sí, puede ser, seguramente. Yo creo que el hack and slash ha sido una evolución del beat'em up, pero estaría bien que sacaran juegos de ese tonillo de... Hombre, a ver, tienes Pero hecho, tienes pero el bien Dragon remasterizado. Crown y el Dungeons and Dragons, el Mystara, que son remasterizaciones de lo antiguo. Bueno, el Dungeons and Dragons Crown el Dungeon Crown es nuevo, pero porque salió hace poco y pegó bien. Digital, claro. Bueno, lo han vendido en físico, pero vamos, que estaba hecho más para digital. Y tenía ese saborcillo, que hay algunos, pero que no pegan tanto. Yo creo que- como en aquella época, es que, bueno, el Final Fight era como... Era la resta también un juego muy difícil, obviamente. Sí, como todo. Como todo. Pero por un motivo que diremos al final. Sí. Bueno, pues seguimos con SNK. Ya os he dicho que SNK era la reina prácticamente de las recreativas. Y había un juego de fútbol que... O sea, me había mucho, pero este en concreto destacó por su, digamos, original propuesta. Sí, porque eran robots los que eran los jugadores y porque aparte de eso, pues tú podías hacer tiros especiales cargados que iban en plan ahí la pelota se alargaba, en plan supercampeones. Tú como robot podías dispararle a otro rival y dejarlo durante un tiempo fuera de combate y fue un juego que lo petó mucho, o sea, por nacionalidades. Putada era que España era la peor, tenía el peor tiro especial, porque cada capitán de un país tenía un tiro muy especial y el de España tenía la mala de que disparabas por un sitio que había truco para marcar gol y siempre había un jugador español que paraba el tiro y nunca entraba. Pero que es un juego que estaba muy bien, o sea, porque los juegos de deporte también lo petaban en aquella época, los de fútbol, Los de coches también. los de coches, tenías también de voleibol, también como los japoneses, bueno. también un deporte que les gusta, también petaban mucho, Había pero el muchísimos. Soccer Brawl fue muy eso, porque fue muy original. El tema de los robots, los tiros especiales y tal y cual, y un juego que gustó mucho. Bueno, pues para despedir vamos a contestar ahora por qué las recreativas eran tan difíciles de jugar y era por... El parné, o sea, a un dueño de una recreativa no le interesaba que un tío estuviera jugando durante una hora y se pasara el juego. ¿Qué le interesaba? Que las partidas duraban 5 o 10 minutos, porque sabía que cada 5 o 10 minutos iban a entrar monedas nuevas, ya sea de un euro, de un duro o de 25 pesetas, que eran con las que se jugaba la recreativa. Con lo cual, ese era el motivo por el que las recreativas eran tan difíciles de pasar. Económico. Para que jugasen más veces. Bueno, pues hasta aquí está el vídeo de hoy. Si te ha gustado este retroceso otra vez a una infancia que ya se perdió, ya la has perdido. Soy viejo, igual que tu pasión por Warner. Pues si os ha gustado el vídeo, ya voy a surgir. Bueno, el juego me lo dice mejor que... Suscribir sus Ahí está, dejar un comentario, darle un like, compartir el vídeo, seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que sayonara, baby.